Espacio patrocinado por las Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares. Ponte un mono azul o una blanca bata para leer esta historia que comienza en 1954, no en tierras verdes, rojas y grisáceas, sino sobre un amarillento suelo donde se asentaron los primeros hombres y donde el padre Poveda enseñó a los más pobres. José Vega García, alcalde de Guadix, espera con su añil camisa, con yugos y flechas y su corbata negra. Son ya las 2 de la tarde, el calor de mayo se hace insoportable, el pueblo está engalanado. Los gremios de trabajadores, con multitud de lugareños y niños con banderitas, esperan al jefe del Estado. 2 horas estuvo allí. Escuchada una breve misa, come con las autoridades y le promete, de nuevo, que invertirá en su pueblo y que más pronto, más que tarde, se fabricarán vehículos que circulen con bravura por todos los caminos que existen. Lo que no sabía este acólito viejo es que en una cacería, en plena Sierra Morena, ya se había hablado todo, y que el germen de la maquinaria agrícola con el tiempo, también más pronto que tarde, los ingleses todoterrenos se fabricarían en Linares. Selladores fue el lugar, cuando el macho comienza a berrear. Don Leonardo Valenzuela, el recientemente designado gobernador civil don Juan Pedro Gutiérrez Higueras y el propio caudillo, rodeados sin ser vistos por centenares de guardias civiles, con las inmejorables escopetas Benelli SL-121, se apostan para la caza. Excelencia, habrá buena caza, se lo aseguro. Todo está preparado. En breve estarán a tiro, decía un astuto alcalde llamado Leonardo Valenzuela. Eso espero, que estoy deseando comer ese amarillento y acaramelado flan que me traerán en un plato de cristal de esa famosa confitería que se llama Félix de Amo, respondióle el ya maduro caudillo. Por cierto, de lo que hablamos todo marcha viento en popa. Tengo ya 3 millones de pesetas preparadas, un grupo de empresarios dispuestos. Me ha costado convencer a los Arroyo, pero al final, por 650.000 pesetas, una finca a las afueras ya la tengo preparada. Esta se llama Santana, y en ella, si su excelencia dispone, mañana mismo empezaré a construir una nave. Como sabrá excelencia, llevo poco tiempo en mi cargo, gracias a su buen hacer, pero Jaén me preocupa. Somos ya 800.000 personas y 50.000 están en paro. Le agradecemos sus proyectados pantanos, pero Linares es otra historia. La minería se acaba. La ENIRA da trabajo, pero qué bien nos vendría si autorizara una nueva factoría. Centrémonos en la caza. Del otro ya hablaremos. Pero Jaén me preocupa. Sé que Carmen se enfadará porque le encanta Granada y sus tierras colindantes, pero Leonardo es fiel amigo, y tú espero que también. Apuntemos al gran macho que entra. Silencio. Lo que habéis propuesto se hará bien. Lo que se habló en esa cacería se cumplió. El Estado sacó a concurso la concesión de la fábrica, que fue adjudicada al grupo liderado por José Sáez Montagut y Alfredo Jiménez Casina, que pronto empezó a trabajar adquiriendo unos terrenos en las afueras de Linares. Con la construcción en una nave cubierta de 4.000 metros cuadrados, una licencia para fabricar maquinarias agrícolas como arados vertebrados de tracción mecánica de procedencia francesa, cosechadoras remolcadas de origen sueco, cosechadoras autopropulsadas venidas de Bélgica, trasplantadoras de arroz llegadas de Italia y, cómo no, motores de gasolina y diésel, Hércules para el trabajo en el campo del propio Ohio. Todo esto hizo que se ampliara la finca sobre un olivar colindante, propiedad de la familia Rodríguez López. 90.000 metros cuadrados para una puesta de largo. El 26 de mayo de 1956 fue el día señalado. El 12 de noviembre de 1958, en pleno Palacio del Pardo, es presentado con un boato inusitado el acuerdo más importante de Andalucía con The Robert Company. La idea de los británicos era que entre olivares y empobrecidas minas se fabricara solo la Serie 1, aprovechando la maquinaria belga Minerva, cuyo contrato se acababa de extinguir. Pero los responsables de Santana apostaban por un modelo más moderno. Finalmente, nos llevamos el gato al agua con la fabricación del Land Rover Serie 2, utilizando mayoritariamente maquinaria importada del Reino Unido. En el acuerdo se contemplaba que las primeras 1.500 unidades fabricadas
debían tener componentes nacionales en un 75%, las siguientes 1000 en un 85% y a partir de ahí debían ser nacionales al 95%. Las primeras unidades salieron de la fábrica en 1959. En muy poco tiempo se hicieron muy populares entre militares, agricultores y ganaderos. En la década de los 60 la compañía experimenta un gran crecimiento. Empiezan a ensamblarse cajas de cambio para la Citroën de Vigo, el furgón Cosme. Se inaugura un nuevo centro de producción en Manzanares, hasta ahora solo tierra de vino. La Carolina funciona como centro de distribución de los vehículos, además de albergar la escuela de formación de la empresa. Santana, ahora no como abuela de María, sino como palabra unida, recibe autorización para exportar sus productos a mercados donde los ingleses, por su tortuosa historia, tenían difícil acceso: Sudamérica, Norte de África y Oriente Medio. Y por primera vez en la vida, los productores de la empresa ven el mar con vacaciones pagadas. ¿Quién lo podía imaginar? Bienvenidos, buenas noches. Esto es un programa más de Linares, Raíces, Legado y Futuro. El tema que ha elegido para este programa el maestro, don Francisco Mañas, de ese bloque que anunciamos al principio de los programas, tiene un título especial y por eso estamos de alguna manera en un sitio especial: la crisis de Santana. Seguro que muchos de ustedes que están presenciando el programa la recordarán perfectamente e incluso supongo que también muchos de ustedes la habrán vivido en sus propias carnes. Es una experiencia desde luego que no vamos a olvidar los que trabajamos en Santana mientras vivamos, porque no se puede olvidar. Y vamos a recurrir a la fuente, a una fuente importante, de un gran conocimiento del tema. Primero les aviso que estamos grabando el programa en la sede de la Asociación Promoción Social 28 de febrero y que tenemos como invitado esta noche a Jesús Fernández Alonso, que es vicepresidente de esta asociación, que fue miembro del comité de empresa desde el primer comité de empresa, sustituyendo a los jurados de empresa, sustituyéndolos en la democracia, en el año 78, y que llegó a ser secretario de ese comité desde el año 87 hasta el 97. Tenemos como invitado también a Lorenzo Martínez Aguilar, escritor, historiador, miembro académico del CELP, también lo es Jesús Fernández Alonso, del que llegó a ser director, y como no está nuestro maestro, don Francisco Mañas. Por tanto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el guión lo lleva don Paco, porque dijo, bueno, tú como has sido santanero también, pues, claro, te toca a ti, que eres el director del programa, hoy hablar como productor de Santana, porque ha sido un viejo productor de Santana, ¿no? Y antes de hablar de la crisis, me siento orgulloso y he tenido que estudiar, porque yo nunca he sido... Ni mi familia está muy vinculada, sabe que está más vinculada al tema de la mina, pero siempre me ha interesado el tema, más cuando yo me acerqué a este mundo de manos vuestras, cuando dijisteis como llegaste vuestra jubilación precipitada y creasteis una asociación con un lema muy importante y muy humano: Linares, que nos ha dado tanto, que podemos dar nosotros a Linares. A partir de eso yo me sentí orgulloso de participar con vosotros y siempre he llevado a la asociación 28 de febrero como bandera, siempre. Antes de hablar de una crisis habrá que hablar de unos orígenes, ¿no? Y con una pregunta muy concreta, porque va a ser muy bonita para vosotros. Linares nos circunscribimos a los años 50, una
no solo Linares, sino una provincia que está realmente en crisis. En concreto tiene unos 800.000 habitantes y 50.000 están en paro, cuando se decide aplicar el Plan GEI. Tiene un carácter agrícola, pero también tiene un carácter industrial, que es con la creación de diferentes empresas en torno para el desarrollo de la ciudad. El acólito José dice en las crónicas, José Vega García, que era el alcalde de Guadix, estaba esperando al caudillo para llevarse la empresa allí a Guadix. Curiosamente hubo una cacería en Selladores con don Leonardo Valenzuela, con don Pedro Gutiérrez Higueras, que era el gobernador civil, y el propio Franco. Y ahí se toma una decisión primordial, pese a que dice la crónica que incluso doña Carmen se podía enfadar, que es la decisión de traer la industria a Linares. En un principio, en el 56, se compra una finca que cuesta 650.000 pesetas, que era de la familia Arroyo, que ponen algunas pegas, pero se compra esos 4.000 metros cuadrados y empieza en el 56 con material agrícola. En el 58, en el Pardo, con mucho boato, se pone la puesta de largo de la Land Rover Santa Ana, en el Pardo, aprovechando la maquinaria Minerva, y en un principio los 1.500 unidades, casi el 75%, vienen del Reino Unido. Poco a poco se irán hasta conseguir el 100%. Y ahí entráis vosotros, jóvenes estudiantes de la SAFA, que en aquel entonces tuvisteis la suerte de terminar de estudiar y poneros a trabajar. ¿Qué sensación os dieron ese cambio estructural que sufrió Linares en aquellos momentos? Bueno, en realidad estamos hablando de personas mayores, de los primeros comienzos de los aprendices que salían de SAFA. A mí no me pilló, desde luego. Yo estudié en SAFA, pero mi curso concretamente a mí no me pilló. Yo no entré por el tema de aprendiz en Santa Ana. Pero sí hubo un proceso bastante amplio en que los estudiantes de SAFA, de formación profesional, se le hacía en el primer curso de aprendizaje un contrato que tenían que pasar cuando no estaban en la época del curso, sino en las vacaciones, tenían que pasar a Santa Ana a trabajar, ya pertenecían a la plantilla, luego regresaban hasta que terminaban y ya se incorporaban. Hay una experiencia muy grande por los antiguos alumnos de SAFA sobre esa materia, hay también bastante documentación, que hizo un libro Francisco López Ayala sobre el tema de los aprendices. También fue consejero. Y bueno, nuestro. pues fue un contrato que duró, no recuerdo exactamente hasta qué año, tuvo que ser hasta el año pues prácticamente 72 o 73, porque a partir de ahí cortaron el contrato y entonces pasó a la escuela de maestría. ¿Por qué se cortó el contrato? Porque las personas que pasaban al tema de aprendices de Santa Ana tenían una formación social, y esa formación social le permitía pues, adquirir unos conocimientos en materias pues, que no le gustaba mucho a la empresa. De ahí salió la vanguardia obrera y Bosch, y no Bosch es de ahora, sino es de aquella época de vanguardia obrera juvenil o algo así. Y la OA. Sí. Y la OA. La OA. Y entonces pues prácticamente pues no les gustaba que todos los conflictos que tenían ellos en el régimen franquista pues se los producía a la gente que es más joven y que tenía unos conocimientos más sociales, y bueno, ya auspiciaba una democracia, ¿no? Y querían conseguir lo que a nivel del Estado español se estaba consiguiendo en otras empresas del automóvil. Entonces hay unos buenos recuerdos de esa época. Ya digo, a mí no me pilló como aprendí, porque yo entré en Santa Ana en 1973, y bueno, pues a partir de esos momentos se ha recordado siempre al tema de los aprendices en numerosos momentos que marcaron una etapa en Santa Ana en la transición, para pasar a lo que era el régimen democrático y acabar con el sistema que había instalado por el franquismo. Y eso está ahí en la historia, se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre esas materias, y el recuerdo hacia los aprendices, pues sí, un paso que se dio en cuanto a avance en la transición para conseguir las libertades y la lucha por la democracia. Yo, por alusiones,
por alusiones, porque yo sí... No, la alusión va a ser a los tres. No, me refiero a la primera parte de la intervención de Jesús, ¿no? Yo sí entré con 14 años en la SAFA, me hicieron un contrato, yo tenía en Santana el 384 de número de matrícula, un contrato que, por cierto, firmó mi padre, claro, porque yo no podía firmarlo. Y el primer año de oficialía nos perdonaron, pero el segundo año, en el verano, cuando acababa el curso, ya nos mandaron a Santana. De manera que yo en el tercer año del curso de oficialía, en el verano del tercer año, estaba ya fresando piezas de maquinaria agrícola como un condenado. Fue una época, por un lado tranquila, laboralmente tranquila, luego socialmente lo ha especificado muy bien Jesús, ¿no? Entrábamos con una formación jesuística, que era una formación de profundidad social, de preocupación por los temas y por las libertades, y claro, aquello nos creó ciertos problemas que se fueron repitiendo luego hasta que llegó la época de la democracia, ¿no? Lorenzo. Sí, vamos a ver, respecto de mi cuestión personal, yo efectivamente entré en Santana en octubre del año 1975. Procedía también como Jesús y también de la SAFA, pero yo no entré en aquel contrato que existió entre la SAFA y Santana. Cuando yo llegué en el año 75, cuando finalicé mi estudio de formación profesional en la SAFA, aquel contrato no existía, con lo cual yo tuve que hacer un examen para que fuese, someter mis conocimientos, claro, a las exigencias que planteaba la empresa. Hice mi examen, aprobé y entré en octubre del 75 en Santana. Continué estudiando, lógicamente, después de la formación profesional, continué estudiando en maestría industrial, que entonces se hacía en lo que hasta hace poco tiempo ha sido la escuela de peritos, ¿verdad? Pero sí quiero recalcar una cosa, claro, un joven con 18 años recién cumplidos, como era yo entonces, un pimpollo, pues, ¿qué se encuentra? Bueno, es verdad que se encuentra un puesto de trabajo, tenemos un acceso, los jóvenes de aquella época en Linares, tenemos acceso a un puesto de trabajo, ¿verdad? Muy jóvenes, completar nuestra formación profesional, que los tiempos han cambiado sensiblemente, ¿no? Estamos viendo el panorama actual, no vamos a describirlo porque todo el mundo lo conoce, y hay un contraste. En Linares el contraste es muy importante además. ¿Por qué? Porque en Linares estamos asistiendo ya al inicio de la decadencia final de la minería. Entonces estamos en una etapa históricamente importante en Linares. Estamos cambiando lo que es la minería por la industria. ¿En Linares no había industria antes? Claro que había industria antes, efectivamente, porque la minería siempre ha estado vinculada a la industria electromecánica, a la industria eléctrica, a la industria de la generación de talleres, en fin, todo este tipo de cuestiones, de la fundición. El metal ha sido nuestra relación. Efectivamente. Pero ahora entramos en una fase nueva del metal, que es la fase metal mecánica. Efectivamente, los años y esa 60. es la fase metal mecánica en la que Linares va a desarrollarse, se va a desarrollar Santana, pero no solamente Santana, se va a desarrollar una red de industrias auxiliares que son también muy importantes y que parece que siempre un poco olvidamos cuando hablamos de Santana, y no deberíamos de olvidar, porque la industria auxiliar que nutrió a Santana ya no solamente en Linares. Ahora podemos hablar de esto demás, porque yo en el trabajo que hice precisamente en contestación al discurso de ingreso de Jesús Fernández Alonso analizaba cómo incidió la empresa auxiliar y hay una incidencia totalmente importante. Entonces quiero decir que no se abre solamente Santana, sino que se abre un abanico de empresas que están acompañando a Santana y que propician que jóvenes como yo entráramos en esas empresas. Linares, a partir del Plan Jaén, porque no solamente tenemos que hablar de Santana, cuando hablamos del Plan Jaén tenemos que hablar de la industria harinera, tenemos que hablar de la industria azucarera y agrícola. Tenemos que hablar de la industria agrícola vinculada, en fin. Entonces, claro, esto es un hito importante, la llegada de Santana a Linares es un hito importante y es un hito que cobra mucha más fuerza durante los años 60 dentro del Plan Jaén y especialmente durante los años 70. Otra cosa será cuando hablemos después
de los años 80, que es cuando se incorporan los japoneses a Suzuki a la producción en Santana. Cambia el panorama. Que ya cambia el panorama. Pero en principio, esos años 60 y esos años 70 propician ese dinamismo económico, ese dinamismo empresarial y ese dinamismo industrial que para los jóvenes de Linares era muy importante, y no solamente, sino para el hito económico de la evolución socioeconómica de Linares, de traspasar una minería en decadencia a una industria que empieza a florecer. Una industria que empieza a ser muy importante. Que empieza con auge. En los años 60, como muy bien ha remarcado Lorenzo, no solo en el tema de Santana, sino ya, aunque ya era una crónica de una muerte anunciada, la empresa nacional Adaro, de donde yo vengo, está subsidiada por el Estado, es una empresa de investigación, y son años de florecimiento. Podemos decir que la Belle Époque de Santana se desarrolla entre 1959, que es cuando se consigue de las 3 series de fabricación el 100%, y el elemento cumbre será en el 64, cuando aparte de la Citroën también se elabora, se va bajo licencia Cosme, se empieza a trabajar con los grandes furgones. Y en consecuencia hay una distribución de vehículos, como bien tú decías, se expande la empresa. En Manzanares hacen otra empresa, en La Carolina hace la distribución de vehículos, incluso hay una escuela de formación una aula de formación para vosotros, hasta llegar al 64, como el culmen ese que hablábamos. Incluso hay cosas muy curiosas. Por primera vez los 4.000 trabajadores con sus empresas auxiliares disfrutan de construcción de nuevos barrios, de nuevas escuelas, de nuevos institutos, e incluso hay cosas más curiosas. El santanero las primeras personas que van de vacaciones, el concepto de vacaciones. Vamos a situarnos ahora en los años gloriosos. Bueno, Jesús. es que claro, estamos hablando de una España, ya no solamente de un Linares. Linares está contextualizado en la historia de España, como es obvio, ¿no? Estamos asistiendo al año 60, el Plan Jaén empieza en el 57, y en los años 60 es cuando empieza aquello de Spanish, que se inventa Fraga, y Spanish Different, que era una forma de camuflar la dictadura frente al referente que se propició de Europa, que era atraer al turismo, que es cuando se pone en marcha toda la maquinaria de los tecnócratas del gobierno de Franco. ¿Entiendes? Y entonces, claro, Linares está contextualizado dentro de ese plan Jaén, y también está contextualizado, como es obvio, dentro de ese plan que en España se pone, que es la fiebre del ladrillo, la construcción sobre todo de cara a la atracción del turismo, pero también una España que en los años 60 necesita exportar, trabajar en su industria, potenciar una industria. Santana cabe dentro, estratégicamente está totalmente identificada dentro de esa estrategia económica y dentro de esa estrategia política que se da en España, y que obviamente es muy necesaria en Andalucía, y especialmente en una zona totalmente agrícola hasta ese momento como es la provincia de Jaén. Además, el único foco industrial que existe en la provincia de Jaén hasta a partir de ese momento es Santana, la zona norte, La Carolina, también con Santana, y aquel foco industrial que hemos hablado antes, que se crea, esa red que se crea de industria en la provincia de Jaén, entre las cuales Linares vamos a beneficiarnos muy mucho, por ejemplo, con la llegada de Azucareras Reunidas y otras empresas de estas características, que son las que van a fomentar una idea industrial muy importante en Linares, que nos hace conectar un poco en la medida de esa ebullición industrial con lo que Linares había sido a finales del siglo XIX respecto de la minería y la eclosión industrial que también aparece con las fundiciones en Linares. Es verdad, y quería hacerle una pregunta a Jesús. Esos 1.500 automóviles de producción de nacionalidad, o sea, de producción española, tienen un interés muy concreto también por parte de las compañías inglesas, porque a situarnos en el sur como tú muy bien dices, ellos están pensando en nuevos mercados, no solo en el ejército español y la agricultura española, sino en los mercados de Sudamérica, el mercado de Oriente Medio y el mercado africano. Y entonces jugamos un papel importante, un papel puente, un papel de desarrollo donde los ingleses, por tradición, en esos países estaban muy tocados, y todavía España seguía un poco siendo virgen. Sí, bueno, pero no solo, perdona, porque quería hacerte una pregunta a ti concretamente, no solo en el vehículo en sí. Por ejemplo, en países de Sudamérica y de Oriente Medio se mandaba lo que se llamaba CKD. El CKD.
que era el vehículo despiezado, digamos, Sí. ¿no? Entonces, aquellas personas se encargaban de montarlo y el Land Rover andaba por aquellos parajes, ¿no? Que cada vez fue muy famoso en Sudamérica e incluso en Oriente Medio, que también tuvo un mercado. A mí me interesaba que Jesús, con la experiencia sindical que tiene, centrara el foco en una parte de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, que yo creo que algo se intuye de su discurso de presentación en el CELN, ¿no? Del que pudimos disfrutar y que Lorenzo además presentó, ¿no? Sindicalmente, ¿cómo afectó eso? Los años 57, 60, 70... Bueno, es que si hacemos un repaso de lo que es toda la historia, pues hay unos comienzos donde, a partir de lo que hemos hablado antes, de la vanguardia obrera, de la OA, comienzan a darse los primeros movimientos en Santana y empiezan a oponerse al sistema jerárquico que existía, en el que el director de la empresa era el presidente del jurado de empresa y el que tenía la decisión. Entonces, a partir de ahí empieza a haber protestas, empieza a haber primeros despidos, empieza a haber primeras cuestiones motivados por esta gente más concienciada, y se empieza a abrir ya lo que era comisiones obreras y lo que era UGT. A nivel del año 1975 ya se comienzan aquí a nivel clandestino, porque no había libertad sindical, a formar comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores. De hecho, los primeros secretarios provinciales, tanto de comisiones como de UGT, parten de Santana. Entonces tenemos una empresa idílica, donde tiene el monopolio de todo terreno y donde exporta a los cinco continentes, y no se hacía nada más que el Land Rover. No había vehículos todoterreno en ningún sitio, hasta que aparece el Nissan y viene a hacer la competencia. Sí. Por otra parte, la empresa, que venía del régimen franquista, sí tenía unos temas que permitían lo que tú has dicho muy bien, Paco, ¿no? De las vacaciones, tenía también un sistema de economato, tenía un grupo de empresas y tenía también el tema de la vivienda, con lo cual, a nivel social, en esa época el régimen actuaba concentrando a todos los trabajadores en un tema idílico, es decir, trabajar en una empresa que en el año 1980, entre los 4 centros de trabajo, llegó a tener 4.687 trabajadores, que se dice pronto. En Linares lo máximo 3.700 y pico, casi 3.800 en Linares. El resto estaba en Manzanares, en Madrid y en La Carolina. Y bueno, pues es una empresa idílica con una serie de cuestiones que al final pues se tenía todo, pero aparecen en el mercado ya la competencia hacia el tema del Land Rover, y ya empieza a caer el tema. Decae también la caja de cambio, que se hacía 1 millón de cajas de cambios para Citroën, y a partir de ahí empieza a verse los problemas. Entonces, una vez que hemos situado todo el contexto histórico en lo que es a nivel sindical, pues claro, cuando llega la transición, en el año 1977 hay una huelga muy grande, ahí donde yo quería, muy grande de 40 días, que pilla pues a toda la población de sorpresa, una huelga aquí en Linares por primera vez de 40 días, y todo motivado por un empecinamiento entre la parte laboral de los trabajadores por conseguir unas reivindicaciones y unas mejoras salariales, al clamor de lo que estaba ocurriendo en toda España, en todo el sector del automóvil, y por otra parte la cerrazón de la dirección amarrada al régimen franquista, que no permitió ni dio ninguna concesión, y que al final se perdió un montón de dinero, tanto para la empresa como para los trabajadores, cuando la diferencia de lo que se estaba pidiendo y de lo que daba la empresa era muy poco, era poquísimo. Se perdió muchísima producción, se perdió muchísimos salarios, y sin embargo la diferencia por la que se estaba peleando era poca, porque incluso los trabajadores rebajaron sus primeras pretensiones y la empresa daba un dinero que luego también subió, pero al final, por no ceder ante la presión sindical, porque tenían una mentalidad que venía del régimen franquista, pues se dio lo que se dio. Entonces la conclusión era que no era por las diferencias sindicales ni nada, sino era por el tema de democracia, o seguía anclado en el régimen, en el pasado. Era política por una parte, y por otra. Ahí el tema, era mi obligación hacer los deberes, y he leído, ya había leído tu libro, y me parecía que también hay que
Para conocer la historia hay que conocer todos los puntos de vista. También la tesis de Salvador Aznar, la ley, evidentemente que no es una confluencia de contenido, pero es normal, cada uno se posiciona donde cree que se tiene. Y yo a ese capítulo le llamo los 42 días del miedo. Sí. Los famosos en 1977, que se os ha reprochado mucho a vosotros, a los productores, el concepto de politización, y yo creo que no parte por un concepto de politización, parte por un concepto de que vuestro convenio estaba con un 40% más bajo con el Convenio Nacional de la Metalurgia. Sí. Sí. Entonces quiero que nos centremos ahí ya para ver el principio del fin. Tú lo has denominado de una manera, yo no sé si los compañeros van a coincidir, 40 días del miedo, has dicho, ¿verdad? Yo ya estaba casado, tenía incluso 2 hijos ya. Había disfrutado de algo que ha mencionado Jesús, que es verdad que funcionó. Había disfrutado ya del economato, había sacado un televisor por el grupo de empresas, había adquirido un piso, una vivienda en la barriada de Santana a través de la cooperativa del grupo de empresas. Es decir, veía la vida, si no fácil, un poco cómoda, ¿no? Quitando las inquietudes sociales. Claro, fueron 40 días no de miedo, yo diría en algunos momentos de pánico, porque algunos hemos corrido unos pocos kilómetros perseguidos, unos pocos de kilómetros, y cuando te encontrabas en un callejón, te las daban de todos los colores. Quizás, Lorenzo, fue el planteamiento, el cierre patronal fue una manera de que el régimen, como decía Jesús, resistiera. No, que yo estoy allí y tengo que resistir. La empresa, permitidme un momentillo, la empresa lo que dijo es que me vais a hacer a mi huelga, que vosotros cierre patronal, ya no es que hagáis huelga, es que cierre la empresa. Sí, señor. Y luego después, ya digo que es que yo escribí en el primer Congreso de Historia un análisis a nivel sindical de toda esa época, y bueno, ahí puse los datos de lo que la producción que se perdió, lo que valía, lo que ofrecía la empresa, que ofreció, y lo que pedían los trabajadores, que estaban muy desfasados. Y no hubo ningún acercamiento, y la diferencia, quiero recordar, no lo sé exactamente, creo que eran 25 millones de pesetas, cuando al principio lo que se pedía eran 44 millones de pesetas. Al final la diferencia entre lo que se pedía y lo que había era 25 millones, y se perdieron, no sé, una barbaridad, de producción y de salario, una barbaridad. Entonces era el tema político, porque es que una vez, y ya termino con esto, una vez terminada la huelga, que hubo 21 despidos, 40 días, muchas represalias, después hubo 40 y tantos sancionados, una cosa terrible. Desde el departamento de personal de Santana se decía que cuando te iban a contratar y a hacerte una prueba, tú perteneces al Partido Comunista, perteneces a Comisiones Obreras, pues no entras. Así de claro, y es que lo decía. Entonces, la selección y formación en Santana estaba tomada por personas que habían pertenecido al régimen a nivel, pues bueno, de mando, claro, y bueno, el director por lo mismo era un falangista reconocido a nivel mundial, por decir, exagerando. Y claro, eso no podía ser, pero es que España, tú en esa época, miras cómo estaba, por la SEA, cómo estaba la Renault, cómo estaban en Madrid, Pegaso, todas las empresas estaban en un auge por la democracia y por conseguir mejores convenios y mejores diferencias salariales. Eso marcó un antes y un después, y a partir de ahí el movimiento obrero se implantó en Santana con todos estos inconvenientes, y bueno, hasta se llegó a formar por un club que no podía pertenecer nadie, nada más que los veteranos de Santana, y que no perteneciera a ningún partido y demás, para contrarrestar el auge de los sindicatos, que luego después no pudieron frenarlo, porque cuando vino la democracia, y en el año 1977 se legalizaron a los sindicatos, en el mes de abril, a los partidos políticos, pues claro, eso ya no se podía evitar, pero ellos seguían con su RQR, con la misma historia, y no pudieron nunca. Es decir, luego toda la trayectoria a partir de ahí, tanto Comisiones Obreras como UGT han tenido un predominio, cada uno con su número de votos y con sus diferencias a nivel mayoritario o menos mayoritario, pero han tenido una representación en Santana, hasta incluso después del año 94, que era el cierre patronal, pues cuando volvieron a hacerse elecciones, volvió otra vez el sindicalismo a demostrar, y el que estaba en aquella época en mayoría, que era Comisión Obrera, no solo la mantuvo, sino que la aumentó, después del año 94, con la suspensión de pago y todo.
Y es decir, que los dos sindicatos han estado en Linares implantados en Santana y han hecho una labor de beneficio para los trabajadores, que ha costado mucho sacrificio, que a nadie se le ha dado nada regalado, lo han luchado y lo han peleado. Que en otras empresas no lo han hecho, pues han tenido menos, o que haya habido gente que tenía un trabajo en una empresa pequeñita y ha sufrido diferencias, eso es normal, pero en una empresa grande tienen posibilidades de reivindicar y de conseguir mejoras a través de los convenios colectivos, y eso fue lo que se hizo en esa etapa, y yo ya dejo la palabra. Sí, yo creo que en el 77 se repite lo que ya había dicho Machado muchos años antes, el enfrentamiento de una España que bosteza y una España que comienza. Una España de la idea, que es la que aparece con los sindicatos, que es la que va a venir después durante la transición y la que va a consolidar la democracia, y una España de escudo, retrógrada, atrasada, que quiere mantener la dictadura a costa de lo que sea, y que nos sitúan una cuestión importante, y es que en la estación de Baeza teníamos una compañía de antidisturbios que todos los días, durante 40 días, se dedicaban a subir por las tardes, indistintamente de que hubiera movilizaciones, manifestaciones o no, y se dedicaban todas las tardes a subir, a tomar literalmente el centro de Linares, a bajarse de la furgoneta y empezar a cascar palos a todo el que pasaba, a diestro y siniestro. Entonces, claro, hay un problema. Efectivamente, el desenlace es una negociación sindical, una negociación de convenio, ¿verdad? Eso es lo que era. Pero claro, detrás de eso hay un enfrentamiento de esa España dictatorial que quiere mantener a costa y que no puede permitir que jóvenes barbudos, jóvenes con muchas ideas nuevas y jóvenes que vienen interrumpiendo en la vida española para que llegue la democracia, se les suba las barbas a quienes habían tenido el poder durante los 40 años de la dictadura, ¿no? Esta es un poco situar el contexto de aquella batalla, porque verdaderamente fue una batalla. Yo recuerdo perfectamente, tenía 20 años, y recuerdo perfectamente estar paseando con mi novia por el centro de Linares, y más de una ocasión, por las tardes, cuando salía, en fin, y tenés que y vernos rodeados, pues en las Ocho Puertas o en Santa Margarita, vernos rodeados de fuerzas de grises, ¿verdad? Y tenés que echar a correr, indistintamente de que estuviésemos paseando tranquilamente o no, echar a correr, porque esa era la intención, es decir, romper la ciudad en el sentido de alterar el orden público, de manera que crearan un malestar permanente para que la queja fuese contra los santaneros en la ciudad. Esto era una cuestión. Claro, detrás está la cuestión de política. Yo me afilié a Comisiones Obreras, pues yo creo que fue cuando se inició ya, en el 77, me parece que fue cuando yo me afilié por primera vez a Comisiones Obreras. Ya existía antes, pero en el 77 vino el boom. Exactamente, fue cuando yo me afilié a Comisiones Obreras, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente todas esas movilizaciones, y recuerdo aquellos 40 días, aquellas 40 noches, como yo decía, estuvimos como el Señor en el desierto, ¿verdad? 40 días y 40 noches, y el último día, que quedamos aproximadamente unas 50 personas encerradas en Comisiones Obreras, que entonces estaba en la calle Obispo Álvarez Lara, en un patio de una casa, de donde estaba situado y por las tardes ya tuvimos que rendirnos a la evidencia y pasar al día siguiente a trabajar, porque estaban trabajando ya dentro, es decir, se había quedado también una división importante dentro del propio sector de trabajadores. Pero que aquello yo creo que tuvo sus dos partes, una parte sindical, pero tuvo una parte también política, que era con la que comenzaba un poco, empezábamos en España esa situación de transición, que en Linares también tuvo, fíjate, ahora lo veremos, también tuvo mucha importancia. Esto comienza esto es lo que da comienzo en Linares a la transición, digamos, porque el sindicalismo en Linares, como bien ha dicho Fernández Alonso, va a tener mucha fuerza, y de hecho lo tuvo durante toda la etapa que duró Santana. Ahora es cuando parece que no. Es que hay un después, Paco, de eso que ha relatado Jesús y Lorenzo, que por eso he dicho yo lo del pánico, ¿no? Hay un después. Sí, el abismo. Cuando se abren las puertas de la empresa, hay trabajadores que vamos el primero, el segundo día, y hay trabajadores que no van. Algo había cambiado ya. Claro. Algo había cambiado. Y se rompe de alguna manera, por decirlo, el ambiente personal que había en sitios como la barriada de Santana.
de familias enteras que estaban por la labor de no volver a trabajar y familias que estaban por la labor de volver a trabajar porque necesitaban. Pensar que 40 días claro, en un Linares. hizo daño, hizo en mucho un Linares daño. que nuestra idiosincrasia siempre ha sido de vivir al día, la mentalidad de la mina, ¿no? Claro. La mentalidad de la mina, 42 días en una familia es mucha tela, ¿no? Hizo mucho daño en la. Y como el decía tejido Lorenzo, social. españolito que viene al mundo te guarde Dios, ¿no? Se tranquilizan los tiempos, pero Santana no se tranquiliza. Sí se van estabilizando estructuras democráticas con una fuerte crisis, que en los años 80 y los años 90 fueron unos años de reestructuración, cuando entra el primer gobierno socialista, tiene que haber el famoso libro blanco, toda la reestructuración económica, porque teníamos una economía decimonónica, paternalista, y los tiempos que se vislumbran son bien tiempos de competitividad. Y arrasa Santana esos tiempos de competitividad. Hasta tal punto que los ingleses se van. Deciden irse los ingleses, se va la caja de cambio de Citroën en el 83 y en el 85 vienen los nipones, con otra forma de pensamiento, con otra forma de estructura, con otra forma de concepto de producción, con otro concepto de plusvalía. Quiero que me habléis de esa época. Bueno, el año 1985 comienza la producción de Suzuki, porque habían firmado un contrato en el año 1982, prepararon la fábrica, modernizándola, ampliando naves, haciendo una cadena ya mejor de la que teníamos nosotros en el tema del Land Rover, una cadena ya moderna, automatizada, en fin, con muchas mejoras, la nave de pintura, el taller de utillaje, y viene una inversión grande pero Suzuki entra en Santana. Cuando entra Suzuki en Santana había 4.142 trabajadores, ¿vale? Y lo primero que hace Suzuki cuando entra en Santana es decir que hace falta reducir la plantilla. Y Suzuki entra en todos los sitios donde se implanta, en todas las naciones donde se implanta, entra como un socio minoritario. ¿Para qué? Para que el socio local sea el mayoritario y el que asuma toda la responsabilidad y las pérdidas y la inversión de la empresa. Él pues solamente viene a aportar su producto, viene a aportar su tecnología, los componentes, su red de ventas y los royalties. Él cobra los royalties, él sirve las piezas, él las distribuye a través de su red de ventas y bueno, pues crea un sistema que lo único que pretende es ampliar la productividad y reducir la plantilla. De 4.142 que había en los 4 centros de trabajo en el año 1985, pues si nos vamos al final del tema del laudo, cuando ya termina el laudo antes de la suspensión de pagos, pues recordaréis que eran 2.400, ni uno menos. Lo que queríamos mantener, con lo cual la plantilla va bajando. Y si nos vamos al 2011, la plantilla no llega a 1.000 trabajadores, porque ahora hablaremos después, me imagino, hay una descomposición de la empresa y se va reduciendo paulatinamente la plantilla hasta que se digrega la empresa ya en otro montón de empresas. Se deja un núcleo con 600 trabajadores y el resto pasan a otras empresas que siguen en el mismo sitio donde estaban cuando eran Santana y luego después cambian de nombre. Ahora uno se llama Fasú, otro se llama Cofeli, otro se llama Distesa, otro se llama ARPA, otro se llama SLI y crean un montón de empresas que cuando viene el tema del año 2001. Pero bueno, centrándonos en la entrada de los japoneses, vienen, traen sus vehículos, hacen inversiones, generan una planta nueva con componentes, con todo, pero ellos tienen, siendo minoritarios no tienen riesgo, pero sin embargo la empresa va teniendo pérdidas. Y a partir de ahí comienza un primer plan de futuro del año 87 al 91 con rejuvenecimiento de la plantilla también, pero en algunos casos, pero con reducción también a través de prejubilaciones y baja incentivada. Aparece un segundo plan de futuro del año 90 al año 1993, donde también se habla de reconvertir al personal de la oficina al taller y equiparar la mano de obra indirecta, pasarlo a mano de obra directa junto con el personal de haberes que también pasa a mano de obra directa. Y ahí ya empieza a reducirse la plantilla hasta que viene el problema
estando con los planes de futuro del laudo arbitral. Y yo ahí lo dejo de momento. Sí, Yo, es yo que 23, ¿no? sí, yo El creo- famoso no, no. Paco, sí. es que fue, Lorenzo, Yo estoy, corrígeme, yo estoy alucinando. corrígeme. Sí. O sea, fue tan brutal el choque Sí. entre la mentalidad japonesa, entre el concepto de empresa, entre el concepto de obtener beneficios de los japoneses con lo que estábamos acostumbrados a la industria Al en España. paternalismo. Claro. Primero, no había manera de entenderse. Es que no había manera de entenderse. Claro, aquello, rentabilidad, rentabilidad y rentabilidad. No había más objetivo que ese. Cuando la rentabilidad empieza a desaparecer, empiezan los problemas que ha descrito Jesús. ¿Cómo lo solucionamos? La solución de siempre de las empresas, no invertir en tecnología nueva, sino todo lo contrario, echar gente a la calle. Es que eso es algo que va en el ADN de las empresas, eso- o ha ido, por lo menos, hasta ahora. Ojalá que a partir de ahora ya no sea así. Ponen un parche y crean un departamento de nacionalización de piezas para evitar tener que pedir a Japón todas las piezas del vehículo, ¿no? Primero del Samurai y luego del Vitara. Pero es un parche. ¿Por qué? Porque nacionalizamos tornillos, un no sé qué, un no sé cuánto, pero no nacionalizamos lo gordo del vehículo. Hubo un intento. Hubo un importante nivel de nacionalización. Yo Sí. estaba entonces trabajando Después en la del oficina 90 técnica después del 94. respecto de un vehículo que fue concretamente el Vitara, por ejemplo. Pero se opusieron tajantemente a un nivel de nacionalización importante, por ejemplo, del vehículo Samurai o del SJ, del Jimny, que fue el último que se hizo. Pero yo voy a retrotraerme un poco más atrás, porque en política como en economía, como en muchas cosas de la vida, las cosas no pasan porque sí. Eso está muy claro. Está muy claro. Las cosas pasan porque hay un caldo de cultivo o hay una situación en la que se tienen que dar o se propician que pasen determinadas cosas. Y yo me voy a retrotraer al año 1981. En 1981 ya sabemos que hay una victoria socialista importante en España. Felipe González se alza, si no recuerdo más, en este año, o en el 80. 82. 82, perdón, 82. 82, efectivamente, perdón, en el 82 con una mayoría absoluta. España ya estaba, desde algunos años anteriores, pero especialmente desde que llega Felipe González al gobierno de la nación, estaba con una idea fundamental para el desarrollo económico y social de España, la entrada en la Unión Europea, la entrada en la Comunidad Europea. Económica que se llama. Eso es un hito fundamentalísimo en la historia de España y es un hito fundamentalísimo en lo que acontece aquí en Linares. Porque al hilo de esa necesidad de entrar a España en la Unión Europea, también, que finalmente se produce, se produce en el año 1984, si no recuerdo mal, ¿verdad? Noviembre. Claro, los japoneses, ¿por qué vienen a Linares? Firman en el 82 el contrato. para Política entrar. arancelaria. Porque, claro, se dan dos cuestiones fundamentales. El primero, porque los japoneses quieren penetrar sus productos en Europa. Y utilizan Santana, y utilizan España para penetrar. Pero es que además hay otra cosa importantísima. Es que Santana en aquellos años, en aquellos años, el principio de los 80, venía a tocar del ala con la fabricación de los Land Rover. Es decir, la llegada de la multinacional japonesa a Linares surge ante esa necesidad de búsqueda que tiene Santana de buscar un producto alternativo al Land Rover Santana. Entonces se acoplan esas dos necesidades, la de Japón, Suzuki por un lado, para penetrar sus productos en España Europa. y en Europa, y la de Santana porque necesita ya un producto alternativo al Land Rover, porque ya digamos que estaba en fase de agotamiento, ¿no? Entonces, esto es un cambio importantísimo para el futuro de Santana, porque Santana tiene que hacer un cambio de estrategia industrial y también de estrategia productiva, ¿no? En una etapa precisamente donde lo que se va a incrementar es la competitividad. Land Rover Santana, vosotros sabéis que prácticamente no teníamos competitividad ni competencia ninguna. Con lo que eso conlleva. Con lo que eso conlleva. Nosotros teníamos la producción vendía muchísimo antes de que se fabricara. Había que pedir Tanto al recomendaciones. Ejército, la Guardia Civil, como al sector que era el sector especialmente agrícola y
y ganadero, es decir, el sector agropecuario, porque esto de los todoterrenos como coche de moda, de tenerlo como un utilitario, no, en aquella época no. El que tenía un Land Rover pues se dedicaba al campo, a la ganadería, a la agricultura y cosas de este tipo, al monte, en fin, todo este tipo de cuestiones. Entonces ahí hay una red de necesidades, hay una red de hay una necesidad de alternancia, de cambio en el modelo productivo, y los japoneses lo que traen es eso. Los japoneses lo que traen es eso, con esa necesidad, y nosotros necesitamos de los japoneses para hacer ese cambio alternativo que necesitaban la empresa Santana. Lo que pasa es que, claro, es lo que vosotros habéis dicho antes, el problema está en que chocan sistemas productivos, mentalidades, formas de entender, tecnología. Y claro, los japoneses vienen aquí con una idea que no encaja muy bien con la idea que había. Aparte de que también tenemos que reconocer que la tecnología en Santana era obsoleta ya. Ya estaba obsoleta. Ya estaba obsoleta, vamos a Incluso- reconocerlo todo, claro. incluso es verdad. Ya estaba obsoleta y los sistemas productivos estaban obsoletos, estaban envejecidos, eran costosos. La plantilla que había en Santana era una plantilla muy importante también. Y ellos venían con otra mentalidad, claro. De todas estas cuestiones, que son muchas más, en fin, no quiero alargarme tampoco yo mucho en mis exposiciones, surgen contradicciones muy importantes. Contradicciones que van a estar latiendo desde el año 1982 hasta el año 1994, que es cuando se plantea el conflicto que abandona la producción. Todas esas contradicciones están presentes durante todos esos, durante todos esos años, durante todos esos 14 años. Y esas contradicciones son las que dan al traste precisamente con las relaciones de Santana y los japoneses, y son las que van a plantear en el año 94 el conflicto del cierre de la factoría. Pues vamos Fueron rápido. muchas y muy profundas en el orden tecnológico, en el orden económico, en el orden organizativo, Todo, es todo. decir, en todos los órdenes, y hay hasta incluso en el orden idiomático, porque había una dificultad tremenda para entenderse con algunos de ellos. Efectivamente. Yo he asistido en la oficina técnica, he asistido verdaderamente a unos enfrentamientos dialécticos entre los ingenieros que había en la oficina técnica españoles de Linares y los que venían de Japón por cuestiones tecnológicas de la propia nacionalización o de las propias piezas en sí, ¿no? Y Fue un choque comercialmente muy- ni- y y comercialmente comercialmente ni ni te cuento, en ¿eh? todos los campos, fue Comercialmente muchísimas ni te cuento. contradicciones en todos los campos. Vamos aligerando el Sí, tiempo. escuchando, llega a una conclusión muy clara. Las grandes empresas que mueven tantas personas y tanta mentalidad y tanta forma de pensar como ha sido Santana, conlleva dos cambios estructurales. Uno lo ha defendido muy bien Jesús, que es el tránsito hacia la democracia en unas personas cualificadas, y el último, el tránsito a la modernidad y a la competitividad que representa Europa y los intereses creados y arancelarios, y las dos las sufre Santana. Y en consecuencia, pierde Santana a partir del laudo que se establece en 1993 y en cierta manera ya un proteccionismo a la desesperada y por la estabilidad y por estabilidad social cuando la Junta de Andalucía se elige propietaria. No, Linares, No, yo Linares gana. Pregunta, que No, yo... es que el laudo, Hay que verlo es desde- positivo. hay que porque verlo- Lo que mira. pasa es que el laudo no lo respetaron los japoneses. El laudo fue un tema de mucho esfuerzo. Hubo una manifestación en Linares de 20.000 personas cuando Miyoshi, el presidente de Santana, anunció de que estábamos en un supuesto legal de disolución de la empresa, porque había una pérdida acumulada de 6.417 millones de pesetas en aquella época. Entonces, desde noviembre que comunica este tema hasta marzo del 1993, se da la manifestación de 20.000 personas a favor de Linares porque hablaba de disolución y de cierre de Santana. Se evitó con el laudo, lo que pasa es que las partes es imposible de ponerse de acuerdo. Entonces tuvo que intervenir la Junta de Andalucía a través del director general de Marrero, o viceconsejero de Trabajo, y entonces se hizo un laudo arbitral, donde los trabajadores tenían que incrementar el tema de productividad. Los trabajadores, además de eso, tenían que reconvertirse, tenían que pasar de No hemos terminado oficina todavía, mamá. y de mano de obra indirecta, pasar a mano de obra directa.
Y no solamente eso, sino que además tenía que haber reducción de plantilla con prejubilaciones. Y, por contra, en ese laudo, cuando se dictó, la empresa lo que tenía que hacer era realizar una ampliación de capital y una inversión de 18 millones de pesetas, ni una nacionalización del 80%, de lo que estábamos hablando de la nacionalización en el laudo. ¿Qué ocurre? Que el laudo, al poco tiempo, del 93, muy poco tiempo, se incumple por parte de la empresa. Los trabajadores aumentan la productividad, los trabajadores reducen la plantilla con prejubilaciones, se reconvierte el personal de haberes a mano de obra directa. Si un personal de oficina tenía que decir, ya no va a estar más en la oficina, que había sido su empleo y su profesión, sino que te va a pasar al taller y a la cadena de montaje, a montar coches. Claro, eso rompía pues todo el criterio a nivel profesional de una persona que tiene unos conocimientos, que es un delineante, por ejemplo, y que le dicen que se tiene que ir a la cadena a montar ruedas. Y el laudo no se cumple. Y cuando el laudo no se cumple, pues ellos, ¿qué es lo que ocurre? Hacen una operación, porque las pérdidas seguían aumentando, hacen una operación acordeón, que le llaman, que es reducir el capital para vender las acciones. ¿Y qué resulta de ahí? Pues resulta que se convierte Suzuki en el accionista mayoritario, que él no lo ha querido. Y he dicho yo antes que en todos los países era minoritario, para que el riesgo lo asumieran los socios locales. Entonces se convierte en accionista mayoritario y dice, yo no quiero ser accionista mayoritario, cargar con las pérdidas y no sé qué. Suspensión de pago. Cierro la empresa y hay que echar a 1.500, hay que hacer no sé qué, y entonces se arma lo que se armó. Pues todo el pueblo se echa a la calle, sale pues, toda la comarca a defender Santana a nivel nacional, se convierte en un tema de Estado, interviene la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo, hasta que ya el conflicto se resuelve de una manera que resuelve sin acuerdo con los trabajadores, se resuelve por parte de la Junta de Andalucía y da como consecuencia que tenían que salir 544 trabajadores a través de prejubilaciones, tenía que haber bajas incentivadas y la plantilla pues vuelve otra vez a disminuirse. ¿Y qué ocurre? Pues que una vez que el tema de la suspensión de pagos se resuelve y la Junta de Andalucía ya trae consejeros, a un presidente nuevo, trae personal técnico de la SEA, un equipo de dirección, pues se invierten las cosas y ahora ya la Junta de Andalucía se convierte en propietario porque Suzuki le cede las acciones a la Junta de Andalucía. Y la pregunta, creo que recordar que decía, ¿y se gana con eso? Hombre, pues desde el año 1994, que iban a cerrar Santana, hasta el año 2011 pasan 17 años. 17 años. Sí, 17 señor. Años que Santana sobrevivió. Bienvenidos fueron y bienvenidos se aceptaron porque estaba viva, estaba en la UCI, pero Santana estaba viva y durante 17 años mantenía Santana lo que era la economía de Linares en un 60%. En un 60%. Había mucha gente que estaba ya harto de Santana y que recibieran ayuda y hay que liquidarla. Y ahora que se ha liquidado Santana, nos damos cuenta que Linares se va para abajo. ¿Por qué? Porque el 60% de la economía de Linares dependía de Santana y de la industria auxiliar, que tenía 2.000 trabajadores, que se dice pronto. Entonces, si eso se intentó, más que se luchó en Santana por mantener la fábrica, me río yo de que nadie haya hecho más que lo que se hizo por Santana. Sí, yo creo país. De todas maneras es que creo que hay que hablar también de una cosa que es fundamental. Yo creo que hubo una muy mala gestión por parte de la Junta de Andalucía como empresaria de Santana. Entonces, eso no debemos dejarlo en el tintero, porque efectivamente Linares se mantuvo desde el año 94 hasta el año 2011, siendo la accionista o la propietaria de la empresa, la Junta de Andalucía, con todos los problemas que ya hemos visto que después ha tenido aquellas inversiones o aquellas subvenciones que se dieron, que están en los juzgados, y yo no voy a entrar en ese tema, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo más. Pero sí quiero recordar que cuando asume la Junta vamos a ver, es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Vamos a ver, yo siempre vuelvo a los datos, porque los datos nos sitúan y nos hacen aterrizar más que en opiniones, en cuestiones objetivas, en cuestiones que son absolutamente objetivas. Yo quiero recordar que en el año 1993, estamos hablando de un año antes de que surja el conflicto importante en el 94, hay un informe que paga la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, que es el informe ESECA.
Y en ese informe SECA del año 93, que es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado, estudios tal, es que no, entonces dice todos los problemas, no que venía padeciendo Santana, sino con los que se podría encontrar Santana en este desarrollo que estamos hablando, de las contradicciones entre la producción y todo este tipo de cuestiones entre los japoneses y los linarenses o los españoles o los andaluces, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, este informe ya avisa de todo y efectivamente es que actúa como adivino, porque todo lo que dice es lo que después se va a cumplir. Curiosamente es lo que después se va a cumplir. Pero también hay que recordar otras cuestiones importantes. Cuando ocurre lo del año 94 en Linares y con Santana, Linares ya venía viviendo desde años antes una crisis industrial muy importante, que tampoco debemos de olvidarlo, porque eso nos sitúa en el ambiente paralelo en el ambiente complementario de esta situación. En el año 94, en el año 89 se cierra la fábrica de La Constancia, un referente importantísimo en Linares, industrial en Linares. En el 85 las minas. Se pierden 62 trabajadores. En 1991 cierra Minas La Cruz. Y en el 85 a Daro. Y en el 85 a Daro. Yo en el 86 tengo ya aquí anotado. Sí, cuando exactamente. Cierre de explotaciones mineras de Daro en el 86. Es decir, estamos asistiendo a una crisis que se lleva en Linares por delante 2.000-3.000 puestos de trabajo. Pero seguimos manteniendo Santana, que parece que es el bastión, y es el bastión muy importante. Pero claro, no es el único bastión importante. Habíamos perdido todo eso. Claro, cuando llega ya la crisis del 94 es que ya se desatan, ya perdemos todo. Si perdemos Santana y las empresas auxiliares, date cuenta. Yo tengo aquí anotado, según mis cálculos, las empresas auxiliares de Santana, que siempre he dicho antes, que siempre la hemos olvidado, generaban en el año 1993 12.500 millones de pesetas de facturación. En el año 1993, 12.500 millones de pesetas de facturación. Esto es un dato también importante, que también se hunde, como lógicamente se hunde Santana en el año 94, ¿no? La fábrica de envases de las latas, las famosas latas, envases Carnau, recordad, es decir, que hay una serie, y Amasa, que era una empresa auxiliar de Santana, que también pierde 70 trabajadores, los fabricantes de asientos Benito Ruiz del Pino, es decir, que hay una sangradura, una sangría en Linares muy importante. Y claro, Santana lo que viene a hacer ya es profundizar en la herida totalmente, ¿no? Luego, por tanto, yo creo que las autoridades tendrían que haber reaccionado muchísimo antes a la vista del informe SECA, a la vista de los problemas que ya venía habiendo, porque cuando en el 94 estalla, no estalla porque sí, es porque ya venía de atrás, con mucho tiempo de atrás. Se tenía que haber previsto eso. Y si nos metemos ya en la gestión de la Junta de Andalucía como empresaria, pues yo lo que veo son continuos despropósitos que nos llevan al cierre. Y falta muchísimos despropósitos. Perdonar un momento. Con los planes de acción social que no se cumplen, con la segregación que se hace, en fin, ahí tengo en el año 98 un proceso de segregación, en el año 2001 un proceso de externalización. Es decir, todos estos procesos lo que nos llevan es a la división interna que asistimos en Santana a distintas empresas, que por cierto, a los 2 años de externalizar toda empresa, o de segregar todas estas empresas, todas estaban en pérdida, todas estaban en estos de acreedores. Es decir, ¿se podía mantener Santana más tiempo con esta situación? No, pues, probablemente no. Probablemente no. Escúchame, la solución tiene que haber estado mucho antes. A partir Paco, de perdona, yo tenía un compañero, porque esto, desde que la Junta de Andalucía entra como accionista en Santana, que tú has dicho una gestión malísima, efectivamente, sí. Lo ratifico, una gestión malísima, porque no había control ninguno, además, sí. No había control ninguno. Y un amigo mío, compañero de trabajo, lo simplificaba en una anécdota, ¿no? Han traído un equipo directivo nuevo en suspensión de pago. Ese equipo directivo toma las medidas oportunas para salir de la suspensión de pago. Hasta ahí, correcto. Pero cuando salimos de la suspensión de pago, y ponía el siguiente ejemplo: hay un incendio en una casa, llama a los bomberos. Estos son el equipo que ha venido a salir de la suspensión de pago.
Los bomberos para entrar en la casa, pues entran, como pueden, para apagar el incendio. De manera que cuando se va, todo el tendido eléctrico está hecho una pena, se ha quemado no sé qué, las puertas se han quemado. Tú no puedes llamar a los bomberos para que te arreglen el piso. Claro. Tienes que llamar al carpintero, al electricista, no sé qué. Y este fue el gran error de Santana. Que no digo que sea un error del equipo directivo, ¿no? Para mí el equipo directivo cumplió con su labor cuando salió de la suspensión de pagos y como luego le ofrecieron seguir, pues dijo, pues muy bien, pues bien sobre hojuelas, ¿no? Aquí estamos. Y, hombre, yo me he sentido muy orgulloso de escucharos porque esto tiene para mucho más. Mucho podríamos más. estar Yo 3 creo horas que, hablando. que la faceta nuestra, que es histórica, hemos dejado el listón muy alto porque no solo porque soy consejero, sino porque había vivido y había implicado en ese proceso. Yo sí quería terminar, aparte porque no nos va a corresponder a este programa hablar del futuro, yo sí quiero romper una lanza y un tópico, porque lo he querido mucho desde siempre, del tópico tan brutal que ha vivido Linares durante 20 años, ya se está casi olvidando porque ya casi todos ya estamos jubilados en conceptos normales, cuando decía Santana se ha comido el futuro de Linares. O sea, las prestaciones sociales, eso lo hemos oído. Eso lo hemos oído. No, Y se pero, cierra Paco, tres. no entremos en eso porque ahí sí que podemos. Yo sí quiero asentar. Hay opiniones. Yo sí quiero asentar derechos, asentar derechos, porque eso correspondería a un derecho, aunque fuera anticipado. Yo no llego a la conclusión de decir, y quiero que quede en este programa, claro, por objetividad, no por afectividad, que Santana no hipotecó durante 20 años el futuro de Linares. Y que mejor que vosotros me lo aseveréis o me lo contraéis. Yo lo que puedo decir es que Linares ahora mismo, la situación de hoy día, está sobreviviendo gracias a las personas que siguen ocupadas, a las empresas que se siguen manteniendo, porque se ha ido el Corte Inglés, se ha ido Zara, se han ido las franquicias, han cerrado un montón de talleres, han cerrado un montón de empresas. Los que mantienen Linares son los que siguen ocupados, que siguen trabajando. Linares no está muerto. Linares tiene gente trabajando en empresas y tiene muchos comercios y tiene muchos pequeños talleres. Y también gracias a los jubilados y los prejubilados de Santana, porque si no tuvieran un salario no podían ayudar a sus hijos y a sus nietos. Entonces aquí se está sobreviviendo, no se está muerto, gracias a los que siguen ocupados y siguen trabajando, que lo hay, y todos los comercios que están abiertos y que siguen manteniéndose a pesar de tener problemas. Y en una parte importante a los prejubilados que siguen manteniendo una pensión mensual que le permite ayudar a sus hijos y ayudar a sus nietos. La mayoría de los jubilados de Santana están atendiendo a los nietos para llevarlos al colegio, porque los padres tienen que trabajar para poder ingresar algo en su economía. Vamos a ver. Y entonces yo creo que eso en Linares, yo creo que está sobreviviendo y que Santana todavía sigue ayudando. Podría haber ayudado más si se le hubiera prestado la atención debida en base a lo que hemos hablado, de que se hubieran solucionado los errores, los problemas que había, y se hubiera salido adelante lo del tema de Iveco. Hubiera salido adelante el tema de Iveco, no que entró la crisis, y si el Masí hubiera salido para adelante y el Iveco hubiera dado resultados, hubiera venido una gran empresa y hubiera sacado el tema adelante. El que no vino, pues esto daría un debate grandísimo. Y tened en cuenta que no hemos hablado del 2001 y no hemos hablado del 2011. En el 2001 salieron 1000 trabajadores de Santana en la asociación 28 de febrero, en el 2001, porque hubo una segunda suspensión de pago, un avance o un amago de una segunda, porque la Comisión Europea en el año 99 paralizó la ampliación de capital y no autorizó a los avales que tenía que dar la Junta para mantener Santana. El incremento del YE, que dio un coste añadido a Santana de 4.500 millones de pesetas, pues puso otra vez a Santana en una nueva suspensión de pago. ¿Qué ocurrió en el 2001? Que en esta vez no se hizo una lucha como la que se hizo en el año 94 y se negoció. En la anterior del 94 no hubo negociación, se lo impuso la Junta de Andalucía. En el año 2001 sí, Comisión Obrera y UGT negociaron un acuerdo que fue el PAS, Plan de Acción Social para Santana, donde salieron 1000 personas, de alguna manera, unos que salieron por prejubilación, otros que pasaron al parque de proveedores, se disgregó la empresa
y bueno, y también hubo baja incentivada. Y ahí me quedo, lo dejo ahí caer. Don Francisco, por no insistir mucho. nos vamos a plantear hacer una segunda parte. Sí, porque viene, ha quedado sí, viene muchas a cuenta. cosas Es en el tintero que es una y carga andamos- histórica. Sí. Andamos No ya. obstante, yo creo que al sí, ya vamos a límite de terminar. tiempo. Sí, yo No me ustedes no- gustaría antes también comentar un poco esto, porque creo que es importante, esto de que si Santana hipotecó el futuro de Linares, la pregunta, ¿no?, que se planteaba, la cuestión. Vamos a ver. Yo creo que no. Yo creo que en ninguna manera, de ninguna forma, Santana hipotecó el futuro de Linares. Santana ocurrió que desapareció en un momento determinado, con las circunstancias que ya hemos comentado, en fin. Pero tengamos en cuenta una cosa, en la historia de Linares desaparecen las minas. También. Y fueron subvencionadas. Efectivamente, es decir, ahí la historia es precisamente una sucesión de tiempo y de acontecimientos, y de momentos y de hitos, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, Santana llega. Yo creo que una de las claves la apunta tú, que estoy totalmente de acuerdo, creo que la clave, una, que se gestiona mal, me parece a mí, que era que Iveco se hubiese quedado en Santana como productora del modelo Iveco. Con 200 trabajadores o 250, bueno, pero está abierta. Siempre existe la posibilidad de que se pueda aumentar. Ampliar. Como no se aumente o como no se amplía, cerrando. Cerrando nada, no se amplía nada. Entonces esa es una posibilidad muy importante que hoy nos podría haber permitido tener a Santana abierta, la producción de Iveco. Pero bueno, esa finalización en el año 2010 del contrato y la decisión de Iveco de no continuar, está ahí. Eso podríamos hablarlo en otro momento determinado. Pero claro, no se puede hablar de una hipoteca, es un discurso un poco falso desde el punto de vista, porque la política, la economía, los empresarios, los gestores, lo que tienen que hacer es abrir líneas en las ciudades, líneas nuevas de actuación cuando se han agotado las precedentes. Y aquí en Linares tenemos para abrir líneas nuevas de actuación. Tenemos un campo científico tecnológico nuevo, flamante, con unas instalaciones magníficas, extraordinarias. Todavía tenemos un movimiento empresarial. Lo que pasa es que aquí en Linares lo que ha fallado ha sido los proyectos políticos que llevan vendiéndonos desde hace 20 años y que no acaban de aterrizar. Y que muchos de ellos no acaban de aterrizar. No acaban de aterrizar después de 20 años. Se han comido a los propios políticos. Efectivamente. Entonces, claro, ahí es donde yo veo el fallo. Esa falta de apuestas, de renovación de nuevas líneas estratégicas por abrir el sistema productivo. Con una particularidad importante. En Linares todavía no se está explotando un sector terciario que tiene muchas potencialidades y que gracias a ese sector terciario, me estoy refiriendo a Hospital San Agustín, juzgados, centros educativos, tales como por ejemplo institutos de formación profesional, es decir, todo ese sector terciario creo que ha sido también un poco el colchón, junto con las prejubilaciones, que ha sostenido a Linares durante todos estos años. Y lo dejo ahí porque, claro, yo da mucho más de Vamos a... No, ya te cedo los Suponemos que estaréis dispuestos si hay una segunda parte. Claro, si yo te cedo los trastos, creo gracias, que... Lorenzo. Gracias a Jesús. vosotros. Pues que sepan ustedes que esto es historia de Linares. Y que sepan ustedes también que yo he visto trabajar todavía a estas alturas de su vida vehículos Land Rover fabricados en Santana. Don Francisco, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Igual que ustedes, hasta la semana que viene. Salud y suerte.